en el gélido corazón de Miami, en una mansión que se sentía más como un mausoleo de mármol que como un hogar, el multimillonario Alessandro de la Vega enfrentaba una derrota que su fortuna no podía solucionar. 7 niñeras habían huido en una sola semana, aterrorizadas por sus 3 pequeños hijos, trillizos a los que el mundo empezaba a catalogar como pequeños monstruos. Mientras él se ahogaba en un lujo vacío, incapaz de conectar con los niños que eran el vivo reflejo de su difunta esposa, al otro lado de la ciudad, Isabela Campos, una camarera huérfana, servía café con una sonrisa que apenas ocultaba sus propias batallas. Ella no lo sabía, pero estaba a punto de ser la única persona capaz de descifrar el terrible secreto que se escondía detrás de los ojos de esos niños. Ellos no eran los villanos de la historia, sino los únicos testigos de un crimen. ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu vida no murió en un accidente, sino que fue asesinada y que las únicas personas que vieron la verdad son tus propios hijos, demasiado aterrorizados para poder hablar? Antes de que te revelemos cómo los simples dibujos de unos niños pueden destruir un imperio de mentiras y exponer a una asesina, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, dale like a este video y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Créenos, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca se queda atrás. La desesperación de Alessandro era un veneno que se extendía por cada rincón de su opulenta vida. Desde la muerte de su amada Liana 2 años atrás, se había convertido en un autómata emocional, viendo en sus hijos, Mateo, Lucas y Sofía, un doloroso recordatorio de su fracaso. Creía que su comportamiento rebelde era un acto de desafío contra él, una manifestación de un dolor que no sabía cómo sanar. Lo que su mente lógica de magnate no podía procesar era que el terror de los niños no nacía del luto, sino de un secreto impuesto por la tía Genevieve, la hermana de Liana. Ella, bajo el pretexto de ayudar, se movía como una sombra por la mansión, susurrando mentiras en oídos infantiles para asegurarse de que la verdad sobre la noche de la tormenta muriera con ellos. Isabela no intentó imponer orden con gritos ni castigos, como las niñeras anteriores. En cambio, se sentó en el suelo de la lujosa sala de juegos, rodeada de crayones y silencio. Entendía que el lenguaje de los niños heridos no eran las palabras, sino los símbolos. Durante horas, simplemente dibujó a su lado, creando soles y flores, mientras ellos trazaban líneas furiosas y nubes negras. Fue Mateo, el más retraído, quien finalmente deslizó su dibujo hacia ella. Un coche destrozado bajo una lluvia torrencial y una figura alta y oscura de pie junto a él. Justo entonces, la pequeña Sofía se acercó y le susurró al oído con un aliento tembloroso. Tía Gen dijo que no habláramos de la noche de la lluvia. Esa frase fue como una llave que abría una puerta prohibida. Esa noche, con los niños ya dormidos, Isabela buscó a Alessandro en su estudio, un santuario de caoba y cristal que olía a soledad. Le mostró el dibujo de Mateo, su mano temblando ligeramente al señalar la figura sombría. Y Sofía dijo algo, continuó con voz suave pero firme. Dijo que Genevieve les prohibió hablar de esa noche. El mundo de Alessandro se tambaleó. Su mente, entrenada para los negocios, buscó una explicación lógica, una fantasía infantil. Pero la mirada de Isabela no contenía manipulación, solo una profunda y honesta preocupación. Por primera vez en 2 años, alguien no le hablaba de sus hijos como un problema, sino como víctimas. La duda se instaló en su corazón como una astilla de hielo, obligándolo a cuestionar la lealtad de la única persona que creía tener a su lado. Genevieve
Con su instinto de depredadora, sintió el cambio en la dinámica de la casa de inmediato. La risa de los niños, antes inexistente, ahora se filtraba por los pasillos, y notó las miradas cómplices entre Alessandro e Isabela. Su contraataque fue sutil y venenoso. Durante una cena, fingió buscar desesperadamente un brazalete de diamantes que Liana le había regalado, insinuando con lágrimas en los ojos que quizás la nueva chica lo había visto. Más tarde, le susurró a Alessandro que había encontrado a Isabela, mostrándoles a los niños fotos de Liana, reabriendo heridas innecesariamente. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para aislar a Isabela y hacerla parecer una intrusa oportunista. Una amenaza que debía ser eliminada antes de que desenterrara lo que ella tanto se esforzaba por mantener sepultado. Pero el veneno de Genevieve ya no encontraba un terreno fértil. Alessandro, mirando los ojos sinceros de Isabela y recordando el terror en el dibujo de su hijo, tomó una decisión. Descartó las acusaciones de su cuñada con una frialdad que la sorprendió, protegiendo a Isabela por primera vez. Esa misma noche, cuando la mansión quedó en silencio, se reunieron en la biblioteca. «No sé qué está pasando, pero confío en ti», le dijo él, su voz cargada con el peso de 2 años de negación. «Tenemos que averiguar qué sucedió realmente esa noche». Sobre la mesa de roble extendieron el informe policial del accidente, viejas fotografías y los dibujos de los niños. Una alianza improbable había nacido en las sombras, uniendo al millonario roto y a la camarera valiente en una peligrosa búsqueda de la verdad. Genevieve supo que el tiempo de las sutilezas había terminado. La confianza entre Alessandro e Isabela era un muro que sus susurros venenosos ya no podían penetrar, así que decidió demolerlo con un ataque frontal. Una tarde, irrumpió en el estudio de Alessandro con un grito desgarrador, llevando al pequeño Lucas de la mano, quien tenía un feo moretón en el brazo. «¡Mira lo que le hizo!», exclamó, con lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro perfectamente maquillado. «La encontré sacudiéndolo porque no quería comer. Esta mujer es un monstruo, Alessandro, te lo advertí». El mundo de Isabela se fragmentó en 1.000.000 de pedazos. Vio la acusación en los ojos de Genevieve, el dolor fingido, y sintió el pánico helado de ser culpada de lo impensable, de dañar a un niño que había llegado a amar como si fuera suyo. Pero en el caos, la claridad encontró a Alessandro. Su instinto de magnate, entrenado para detectar mentiras en salas de juntas, se activó. Observó la escena con una frialdad analítica que aterrorizó a Genevieve. Vio su actuación exagerada, vio la confusión en los ojos de Lucas, que no miraba a Isabela con miedo, sino con desconcierto, y vio a Isabela, de pie, pálida y temblorosa, con una expresión de dolor tan genuina que le partió el alma. En ese instante, supo la verdad. Se levantó lentamente, caminó hacia ellas y sin decir una palabra, se arrodilló frente a su hijo. «¿Isabela te hizo daño, hijo?». Lucas negó con la cabeza y susurró. «La tía Gen me dijo que dijera que sí». El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Alessandro se puso de pie y miró a su cuñada con un desprecio gélido. «Se acabaron tus juegos, Genevieve. Lárgate de mi vista». Esa noche, la atmósfera en la mansión era una mezcla de alivio y premonición. La alianza entre Alessandro e Isabela se había sellado en fuego, pero ambos sabían que Genevieve, ahora expuesta, era más peligrosa que nunca. Mientras revisaban de nuevo los dibujos, el teléfono de Alessandro vibró con un mensaje de un número desconocido. «Señor de la Vega, soy Ramón, el antiguo jardinero. Me despidieron una semana después del accidente de su esposa. Necesito hablar con usted. Vi algo esa noche, algo que no me ha dejado dormir en 2 años». El mensaje fue como un relámpago en la oscuridad. Una nueva pieza,
un testigo inesperado que había estado oculto todo este tiempo. Se miraron, una mezcla de miedo y esperanza encendiendo sus ojos. Por primera vez, no eran solo sus sospechas contra el mundo, tenían una pista real, un hilo del que tirar para desenredar la red de mentiras. Al día siguiente, se encontraron con Ramón en una cafetería humilde, muy lejos de las cámaras y los oídos indiscretos de la mansión. El hombre, de manos curtidas por la tierra y una mirada cargada de culpa, les contó su historia con voz temblorosa. La noche de la tormenta, mientras guardaba sus herramientas, vio a Genevieve junto al coche de Liana. Estaba furiosa, murmurando para sí misma, y la vio agacharse cerca de la rueda delantera, con algo metálico en la mano. Pensó que era extraño, pero el miedo a perder su trabajo lo silenció, sobre todo cuando Genevieve lo despidió sin motivo aparente días después. «Parecía que estaba cortando algo, señor», concluyó Ramón, y su expresión era de puro odio. La confesión del jardinero fue la pieza que faltaba. Ya no era un accidente en sus mentes, era un asesinato. Alessandro tomó la mano de Isabela sobre la mesa, un pacto silencioso de que llegarían hasta el final, sin importar el costo. Con el testimonio de Ramón quemando en sus mentes como un hierro al rojo vivo, el viaje de regreso a la mansión se hizo en un silencio denso y pesado. Alessandro conducía con los nudillos blancos, cada semáforo en rojo, un recordatorio tortuoso de los 2 años que había vivido en la ceguera, permitiendo que la asesina de su esposa acunara a sus hijos. El odio que sentía hacia Genevieve era una bestia salvaje, pero era el odio hacia sí mismo lo que amenazaba con devorarlo. Fue Isabela quien rompió el silencio, su voz un ancla en medio de su tormenta interna. «No es tu culpa, Alessandro. La manipulación es un veneno invisible. Ahora sabemos la verdad y vamos a luchar por Liana y por ellos». Sus palabras no borraron la culpa, pero la transformaron en un arma. La determinación fría y afilada de un hombre que no tenía nada más que perder y todo por recuperar. Esa misma noche, el estudio de Alessandro se convirtió en un cuartel general de guerra. Sabían que la palabra de un jardinero despedido no sería suficiente para condenar a una mujer tan astuta como Genevieve. Necesitaban pruebas irrefutables, algo que la acorralara sin escapatoria. «No podemos enfrentarla directamente», dijo Alessandro. Su voz era un susurro gélido mientras trazaba líneas en un plano de la mansión. «Ella negará todo, nos acusará de conspirar en su contra. Tenemos que hacer que se delate sola». La idea surgió de la mente estratégica del magnate, pero fue el corazón de Isabela el que le dio forma. Decidieron tender una trampa, utilizando la propia codicia de Genevieve como cebo. Instalarían cámaras y micrófonos ocultos en lugares clave de la casa, esperando que, creyéndose sola y segura, revelara su verdadero rostro. La ejecución del plan fue una operación de sigilo cargada de adrenalina. Durante las siguientes 48 horas, mientras Genevieve estaba fuera en una de sus compras de caridad, Alessandro utilizó su fortuna y sus contactos para adquirir el equipo de vigilancia más sofisticado del mercado. Diminutas lentes, casi invisibles, fueron escondidas en marcos de cuadros, libros en la biblioteca y hasta en el jarrón de flores que adornaba la mesa de centro, el lugar favorito de Genevieve para tomar el té. Isabela fue sus ojos y oídos, distrayendo al personal con tareas urgentes y asegurándose de que nadie entrara en las habitaciones equivocadas. Una vez, el corazón de ambos casi se detuvo cuando Genevieve regresó antes de lo esperado y se detuvo a admirar un cuadro donde Alessandro acababa de ocultar una cámara, pero Isabela la desvió hábilmente, preguntándole su opinión sobre un nuevo menú para los niños. Con la red de vigilancia finalmente instalada, solo faltaba el cebo.
Alessandro e Isabela orquestaron su jugada maestra durante la cena, asegurándose de que Genevieve pudiera oírlos desde el comedor. Hablaron en voz alta sobre una supuesta llamada de los abogados de Liana, mencionando la existencia de una caja de seguridad privada que contenía un diario personal y un testamento actualizado que nadie conocía. Parece que Liana hizo algunos cambios de última hora, designando a un único guardián para los niños y un albacea para toda su fortuna si algo le sucedía, dijo Alessandro con una seriedad impecable. Vieron un destello de pánico y avaricia en los ojos de Genevieve. La semilla de la duda había sido plantada. Ahora solo tenían que esperar en la oscuridad de su oficina, observando las pantallas, aguardando a que la serpiente saliera de su escondite para morder el anzuelo. La respuesta a sus plegarias no estaba en los informes policiales, ni en los dibujos, sino en el ático, cubierto por el polvo del olvido. Buscando mantas viejas para construir un fuerte con los niños, Isabela tropezó con una caja de juguetes de Liana. Dentro, entre muñecas y peluches, encontró una vieja tablet infantil. Por pura curiosidad, la encendió. La pantalla parpadeó y mostró un único archivo de video, grabado por accidente la noche de la tormenta. El video era oscuro y caótico, pero el audio era un puñal en el corazón. Se oía la voz de Liana, llena de furia y miedo. «¡Estás loca, Genevieve! ¡No te acercarás a mi familia ni a mi dinero!». Luego, un sonido metálico, agudo y deliberado, seguido de la voz helada de Genevieve, un susurro lleno de veneno. «Ahora verás quién se queda con todo». Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras el horror le helaba la sangre. Con la tablet en la mano como un arma sagrada y terrible, bajaron las escaleras para enfrentar a la serpiente en su propio jardín. Alessandro, con el rostro tallado en una furia glacial, colocó el dispositivo sobre la mesa de centro del gran salón donde Genevieve leía una revista, fingiendo una serenidad que no poseía. No dijo nada, simplemente pulsó el botón de reproducción. El sonido de la discusión llenó el silencio sepulcral de la mansión. La voz de Liana, vibrante de vida y desesperación, y luego la de Genevieve, goteando odio. El rostro de la tía se transformó, pasando de la sorpresa a la palidez del pánico y finalmente a una máscara de furia desnuda. La prueba era irrefutable. Su propio veneno resonando en las paredes de la casa que tanto anhelaba poseer. Por primera vez no tenía escapatoria ni mentiras que la salvaran. Acorralada, la bestia finalmente mostró sus colmillos. «Sí, fui yo», gritó, poniéndose de pie de un salto, su elegancia rota en 1000 pedazos. Ella lo tenía todo. La vida perfecta, el marido perfecto, el dinero, y yo no tenía nada. Esa noche solo quería asustarla, que sintiera por una vez el miedo que yo sentía cada día. Su confesión era un torrente de envidia y resentimiento acumulado durante años. Saboteé los frenos, sí, pero no esperaba que muriera, y cuando esos mocosos empezaron a tener pesadillas, a balbucear sobre lo que vieron desde el asiento trasero, tuve que callarlos. Tuve que convertirlos en monstruos para que nadie nunca les creyera. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de Liana, una confirmación de la maldad que había vivido bajo su techo. El sonido que salió de la garganta de Alessandro no fue de ira, sino de una agonía tan profunda que pareció quebrar el aire. Se desplomó de rodillas, el peso de 2 años de culpa y ceguera aplastándolo por completo. El horror de saber que sus hijos no solo habían perdido a su madre, sino que habían sido testigos de su asesinato a manos de su propia tía, lo destrozó. Mientras él se rompía, Isabela se mantuvo entera, fuerte, decidida. Se convirtió en el faro en medio de la tormenta. Vio a Mateo, Lucas y Sofía asomados en la puerta con los ojos muy abiertos por el terror de los gritos. Sin dudarlo, corrió hacia ellos, los envolvió en un abrazo protector y los alejó de la escena, convirtiéndose en un escudo humano
que los protegía del monstruo que confesaba su crimen y del dolor de un padre que finalmente entendía la verdadera dimensión de su tragedia. Las sirenas rompieron el silencio opresivo de la mansión, sus luces rojas y azules barriendo las paredes de mármol como latidos de un corazón frenético. Genevieve no luchó. Su rostro no mostraba arrepentimiento, solo el frío y amargo sabor de la derrota mientras los oficiales le leían sus derechos. Alessandro, todavía de rodillas, finalmente levantó la vista del suelo y vio a sus hijos, acurrucados junto a Isabela, sus pequeños cuerpos temblando. En ese instante algo se rompió dentro de él, pero no fue su espíritu, sino la coraza de hielo que había construido alrededor de su corazón. Se puso de pie, caminó hacia ellos y los envolvió en un abrazo que borraba 2 años de distancia, un abrazo que pedía perdón sin palabras y prometía un nuevo comienzo. Isabela puso su mano sobre su espalda, uniendo a la familia rota. Genevieve fue sentenciada a pasar el resto de su vida tras las rejas, su nombre borrado de la historia de los de la Vega como una mancha tóxica. Para Alessandro, Isabela y los niños, el verdadero juicio acababa de comenzar, el de sanar. Las paredes de la mansión, antes frías, comenzaron a absorber las risas de los niños, que por fin aprendían a ser niños. Las pesadillas fueron reemplazadas por cuentos antes de dormir, leídos por un padre que ya no huía a su oficina. Los dibujos de tormentas y figuras oscuras dieron paso a soles, arcoíris y retratos de su nueva familia de 5. Isabela se convirtió en el pegamento que los unía. Su paciencia y amor incondicional eran el bálsamo para sus heridas. Su amor, forjado en la más oscura de las noches, se convirtió en el sol que iluminaba sus días. 2 años después, el jardín de la mansión, que una vez fue un silencioso testimonio del luto, se llenó de flores blancas y risas cristalinas. No fue una ceremonia ostentosa para las revistas de sociedad, sino un juramento sagrado presenciado por unos pocos amigos y 3 pequeños testigos de honor. Mateo y Lucas, vestidos con pequeños trajes a juego, llevaron los anillos, mientras que Sofía, con una corona de flores, esparcía pétalos por el pasillo. Sus sonrisas eran la prueba viviente de que las cicatrices podían sanar y convertirse en símbolos de fortaleza. Cuando Alessandro deslizó el anillo en el dedo de Isabela, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. En ella, él no solo veía a su esposa, sino a la arquitecta de su redención y la salvadora de sus hijos. El sol de la tarde bañaba el césped en una luz dorada mientras los 5 jugaban juntos, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Alessandro levantó a Sofía en sus brazos, haciéndola volar como un avión, mientras Isabela ayudaba a Mateo y Lucas a construir un castillo de bloques. Por un momento, él se detuvo y simplemente los observó. Un sentimiento de paz tan abrumador que casi le quitó el aliento. Se acercó a Isabela y la besó suavemente. «Recuperé mi vida, pero tú me diste un hogar», le susurró. Ella sonrió apoyando su cabeza en su hombro, porque habían aprendido que el verdadero hogar no se construye con muros de lujo, sino con los cimientos de la verdad y los brazos de un amor que tuvo el valor de escuchar el silencio de 3 corazones rotos. La jornada de Alessandro e Isabela demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La historia de Alessandro e Isabela no es solo un cuento de amor. Es un poderoso testimonio sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de la verdad para sanar las heridas más profundas.
Aquella mansión que una vez fue un mausoleo de mármol, un monumento al dolor y al aislamiento, ahora resuena con las risas de 3 niños que finalmente encontraron la paz. Ellos descubrieron que el verdadero hogar no se construye con lujos ni fortunas, sino con la paciencia de escuchar, la valentía de enfrentar el pasado y los brazos de un amor que se atrevió a ver luz donde solo había oscuridad. Su final feliz no fue un simple regalo del destino, sino una conquista forjada en las cenizas de la tragedia, una prueba irrefutable de que la bondad, por más silenciosa que sea, siempre será más poderosa que el eco del mal. La travesía de esta familia nos recuerda una lección fundamental. Nunca es demasiado tarde para reescribir nuestro destino y encontrar la felicidad que merecemos. Nos enseña que incluso en los momentos de mayor desesperación, cuando el dolor parece insuperable y la soledad es nuestra única compañera, una sola conexión genuina, un acto de empatía, puede cambiarlo absolutamente todo. El encuentro en aquella humilde cafetería no fue una simple coincidencia, sino la pieza que el universo movió para restaurar el equilibrio, para demostrar que el amor verdadero no solo cura las cicatrices, sino que también es capaz de hacer justicia. Es un faro de esperanza para todos aquellos que creen en las segundas oportunidades y en el poder redentor de un corazón que elige amar sin condiciones, sin miedo y contra todo pronóstico. Esta historia de superación y justicia te ha conmovido el alma. Si es así, deja tu like para celebrar la nueva vida de esta familia y para mostrarnos que tú también crees que el amor puede vencer a la más cruel de las traiciones. Comparte este video para que su mensaje de esperanza llegue a más personas que necesitan recordar que después de la tormenta siempre, siempre sale el sol. Y no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad, un lugar para los apasionados por historias donde el bien triunfa, la verdad prevalece y los finales felices no solo son posibles, sino inevitables. Nos vemos en la próxima gran historia.